Banxico acaba de bajar la tasa de referencia a 4.25%, mientras que la tasa de inflación acaba de subir a 4.15%. Estamos hablando de que si seguimos con esa tendencia, dentro de poco tiempo la tasa de referencia y la tasa de inflación van a converger, siendo más grande la tasa de inflación que la tasa de referencia. O sea, sé que a las personas que están invirtiendo en estos momentos en CETES o en bonos del gobierno, estarían empezando a recibir una menor tasa de interés de lo que está la inflación. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de economías, finanzas y empresas. El día de hoy estaremos analizando si todavía es rentable mantener nuestro dinero en deuda de gobierno, ya que Banxico acaba de volver a bajar la tasa de referencia. Esto es un recorte más a los que ya viene haciendo desde hace prácticamente varios meses que iniciamos con esta pandemia. Los ahorradores cada vez están viendo que esa tasa que ellos recibían es cada vez menor. Y estamos llegando a un punto en el que, por ejemplo, en estos momentos, si tú inviertes en CETES, únicamente obtienes 0.10% arriba de la inflación. Y es muy probable que la inflación siga subiendo. Entonces, para hacer un buen análisis, vamos a revisar por qué la tasa de referencia está bajando y por qué la inflación está subiendo. Por un lado tenemos la tasa de referencia. Nosotros venimos de tener una tasa de referencia muy alta de un nivel de 8.25%. Esto se alcanzó en 2018 debido a varios factores. Por un lado teníamos las presiones de Trump, de que se estaba hablando que se iba a cancelar el Tratado de Libre Comercio, y también tuvimos un cambio de gobierno que estuvo marcado por mucha incertidumbre. Esto había ocasionado que los inversionistas extranjeros empezaran a dudar de tener su dinero en México. Para evitar que los inversionistas extranjeros sacaran su dinero de México y que eso provocara un gran aumento en la tasa de cambio, o sea, que el dólar se fuera muy por arriba del peso, lo que hace Banco de México es que aumenta la tasa de interés. ¿En qué consiste esto? Que te paga más por el dinero que tienes invertido en pesos. Al hacer esto, es como un premio para los inversionistas extranjeros para que permanezcan en México, para que dejen su dinero aquí y no se vayan debido a la incertidumbre. Esto ocurrió en 2018, pero desde 2019 en México empezamos a sufrir un fenómeno de recesión y desaceleración económica. Desde el primer trimestre de 2019 nuestra economía viene cayendo. Como parte de los intentos de Banxico para evitar esta caída económica, se empezó a bajar poco a poco la tasa de interés. Cuando se baja la tasa de interés, normalmente se tiene un poquito mayor crecimiento económico, porque cuando tú haces más baratos los créditos, la gente empieza a pedir más créditos. Para los que no sabían, en base a la tasa de interés se calculan todos los créditos, ya sea un crédito bancario, un crédito para tu hipoteca, un crédito para un auto. Todos los créditos se calculan en base a la tasa de interés. Por lo tanto, si Banxico baja la tasa de interés, el crédito se vuelve más barato. Entonces la gente empieza a adquirir más créditos y la economía empieza a avanzar. Es por eso que Banxico ya llevaba rato intentando bajar la tasa de interés. No se había podido tanto en 2019, ya que había ciertas limitantes en el tema de la incertidumbre que hacían que la gente estuviera sacando su dinero de México. Entonces, si Banxico bajaba muy fuertemente la tasa, se iban a ir todavía más. Como empiezan a ver, el tema de la tasa de interés es como un juego de mantener un cierto equilibrio entre que la vas bajando para así bajar la inflación, fomentar el crecimiento económico, pero no la bajas tan brusco para que no se vayan los capitales extranjeros y eso a su vez genere problemas económicos en México. Pero a raíz de la pandemia por el coronavirus fue necesario una baja de tasas más abrupta a la que se venía teniendo. De hecho, si ustedes se fijan, en la mayoría de los países de primer mundo las tasas ahorita están en cero o negativo. O sea, hace que si tú quieres invertir en esos países te cobran dinero para mantener seguro tu dinero. Esto no se puede hacer tan fácilmente en un país como México, ya que nosotros sufrimos un poquito más de temas como es el caso de la incertidumbre. La economía mexicana no es tan confiable como lo puede ser, por ejemplo, la alemana, la japonesa, la estadounidense, y por eso nosotros no llegamos a alcanzar estos niveles de tasa de interés. Ahora, por otro lado tenemos la inflación. Uno pensaría que, bueno, uno que ya tiene un poquito de criterio económico pensaría
que en una crisis como la que estamos viviendo ahorita, donde la demanda se cayó, la inflación también se caería. ¿Por qué es esto? Porque cuando la economía no está funcionando, los productores no suelen subir los precios, porque si no te están comprando un producto, no le vas a subir el precio. Es por esto que normalmente en las crisis de demanda no hay inflación. De hecho, si lo recordarán, cuando inició esta pandemia, la inflación estaba en un 2% y bajando. Pero los últimos meses hemos tenido una alza en la inflación. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a dos factores principalmente. Uno es el tipo de cambio, pero mayormente se debe a la destrucción de las cadenas de valor. ¿Cómo es esto? Normalmente las empresas no producen en un solo país, sino que producen en varias partes del mundo y van pasando diferentes procesos sin terminar a otros países para terminarlo en otro país. Estas cadenas de valor se han visto severamente afectadas debido a la pandemia, porque como nadie se salvó de la pandemia, las cadenas de valor en algunos países se han tenido que parar. Por ejemplo, en México ensamblamos autos, pero los componentes que nosotros ensamblamos puede que en este momento no se estén construyendo porque están parados en algún otro lugar del mundo. Esto está provocando subidas en la inflación, porque como se paran las cadenas de producción, se produce menos y cuando se produce menos y se oferta menos, el precio sube por ley de oferta y demanda, como ya se los había explicado en otro video que les voy a dejar por aquí. Es por esto que la inflación sigue subiendo a pesar de que estamos en una crisis de demanda. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es que la tasa de referencia, creo yo, va a seguir bajando. ¿Y por qué digo creo? Normalmente lo diría con seguridad, pero México tiene un problema que es lo que les mencionaba de la incertidumbre. Además de todo lo que está pasando, México tiene una cierta incertidumbre que los inversionistas no confían mucho en nuestro país desde hace 2 años. Entonces, Banco de México tiene que cuidar a la hora de bajar la tasa, no bajarla tanto que haga que los inversionistas extranjeros se vayan. Porque si pasa esto, lo que tendríamos es que el dólar se apreciaría todavía más en contra del peso, lo cual a la larga tendría también problemas económicos. Banco de México ahorita quiere y está buscando la manera de seguir bajando la tasa de interés para así fomentar el desarrollo de la economía en México, que ahorita lo necesita. Ahorita necesitamos que los créditos sean más baratos para que la gente empiece a invertir y la gente empiece a sacar y a echar a andar sus pequeños negocios que se han visto afectados por la crisis económica. Esto no es tan fácil por lo que les mencionaba de el tipo de cambio. Si no tuviéramos estos problemas de incertidumbre en México, créanme que la tasa de referencia ya estaría mucho más baja. Entonces, respondiendo a la pregunta de este video de si los CETES siguen siendo rentables o no, de momento lo son, pero puede que dentro de poco lo dejen de ser. ¿Y por qué es esto? Porque la inflación todavía no tenemos señales de que vaya a empezar a bajar. Si bien una baja de la tasa de referencia provoca una baja en la inflación, como las cadenas de valor siguen paradas y puede que se paren todavía más por la segunda ola que se está viviendo en Europa, puede que la inflación no baje en un buen tiempo, mientras que la tasa de referencia van a intentar seguirla bajando. Entonces, sí es muy probable que si la inflación no baja, tú empieces a tener números negativos en tus inversiones en CETES. O sea, sí vas a tener una tasa positiva de un 2 o un 3%, pero comparado con la inflación vas a estar perdiendo dinero. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú estás invirtiendo, por ejemplo, en estos instrumentos? Lo primero es empezar a buscar dónde más invertir. Yo soy una persona que había empezado a invertir mucho porque vi una oportunidad en 2018 donde las tasas estaban en el 8% y la verdad era de que yo pensaba, o sea, puedo invertir en CETES sin riesgo alguno y ganar lo mismo que estaría ganando en bolsa, pues mejor invierto en CETES. Pero ya no es el caso. Es momento de empezar a buscar otro tipo de inversiones. Por ejemplo, las bienes raíces, si tú tienes el suficiente capital para entrar al negocio de las bienes raíces, puedes hacerlo. Ahorita las bienes raíces están muy baratas por el problema de la crisis económica. Puedes negociar muy buenos precios. Lo único que tienes que tener en cuenta es que si tú quieres rentar ese negocio o si lo piensas vender, vas a tener que aguantar un tiempo sin recibir flujo.
¿Por qué? Porque como también también el mercado de la renta se cayó, entonces es difícil que ahorita consigas a alguien que te rente un inmueble. Pero si tú tienes la capacidad de liquidez de no necesitar el dinero de esas rentas, no hay problema. Puedes adquirir una muy buena inversión en bienes raíces en estos momentos. En la mayoría de los casos, claro, esto va a depender de cómo se encuentra el mercado inmobiliario en tu zona, de donde me veas. Otra muy buena oportunidad es la que se está dando en el mercado de capitales, o sea, hace acciones en bolsa. Ojo, nada más aquí, si no le sabes, mejor vete a la segura y busca a alguien que te ayude a invertirlo. Porque se están abriendo muy buenas oportunidades porque las bolsas cayeron a raíz de esta pandemia. Pero, a pesar de que las bolsas cayeron, hay empresas que sus fundamentos económicos los tienen bastante sólidos y bastante bien y solo se vieron afectadas por el miedo de la gente. Si tú descubres estas pequeñas empresas, ahorita puedes comprar varias empresas por precios muy baratos y esperar que en un año o dos el precio se vaya por arriba, pero bastante interesante la ganancia que llegarías a tener en estas empresas. Y una tercera opción es empezar a invertir en negocios. Si tú tienes un negocio o una empresa, es un buen momento para revisar si te conviene sacar ese dinero que tenías guardado y empezarlo a invertir en el negocio. Esto va a depender de cómo se vea afectado tu negocio por la crisis, pero si tu negocio está dentro de los que no, puede que sea un buen momento para agarrar más mercado. Esto, claro, si eres empresario, analiza bien antes de hacerlo, porque pues sí, estamos ante un escenario un poco difícil, pero acuérdense que de las crisis se crean oportunidades y que muchas grandes empresas surgieron en crisis. ¿Y esto por qué? Porque normalmente una empresa grande, las empresas grandes ya establecidas, cuando viene un periodo de crisis, lo que hacen es protegerse y se protegen, entonces le bajan a su producción, le bajan a sus riesgos y esto crea unos pequeños espacios de mercado que los emprendedores que no le tengan miedo al riesgo pueden ver y pueden aprovechar y lanzarse y tomar esos pequeños espacios que dejaron las grandes empresas y una vez terminadas las crisis, cuando las grandes empresas quieren recuperar esos espacios, se dan cuenta que ya hay un nuevo competidor que les puede dar la cara y que ahora es dueña de ese porción del mercado que habían dejado. Por lo tanto, estamos ante un escenario bastante adverso. La incertidumbre es reina por esta pandemia y lo es en todos los mercados, pero ya es hora de empezar a tener un poquito de inversión más proactiva en la cual estés analizando nuevas alternativas. Llevábamos varios años haciendo concha en deuda gubernamental, bien a gusto, nos pagaban una buena tasa, pero eso ya se ha acabado. Si teníamos ese nicho tan a gusto de poder invertir en deuda sin preocuparnos por nada, era debido a las circunstancias económicas que se vivían en ese momento. Pero esas circunstancias económicas ya no son las mismas de ahora. Si tú quieres seguir invirtiendo en CETES, nada más tienes que tener en cuenta que ya no vas a tener la rentabilidad que tenías antes y que es posible que comparando con la inflación le pierdas. De eso a tenerlo en banco, pues sigue siendo mejor tener el dinero en CETES que tenerlo en banco, porque de ganar una tasa del 0 a ganar una tasa del 4, pues mejor ganar la del 4. Pero sí, ya no van a ser tan rentables como antes, por lo tanto es importante que empieces a buscar nuevas alternativas. Por lo pronto, si quieres seguir aprendiendo sobre estos temas, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Dale like si te ha gustado este video y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.